Bueno, se había cortado el video anterior, saben cómo estamos con esto, así que seguimos ahora por acá. Bueno, el autoconcepto y el autoestima que tienen que ver con esta disponibilidad que esperan los otros de mí y que no todos los sujetos aprenden de la misma forma. Ante esto, un ejemplo que yo quería ponerles era el de las inteligencias múltiples. Hoy en día es una corriente de la cual se habla mucho y se piensa que no todos somos inteligentes de la misma manera para acceder a todos los conocimientos que existen disponibles. Entonces cada uno tiene como mayormente desarrollada algún tipo de inteligencia, por ejemplo, la lógico-matemática, la lingüística, la corporal, la motora, la musical. Eh, entonces, que muchas veces, ¿sí? Podemos pensar que esta disponibilidad para aprender también tiene que ver con cuál es la propuesta del otro lado. Si yo tengo una inteligencia que tiene mucho más que ver con lo corporal, es muy probable que tenga mayor disponibilidad para aprender, porque me motive y porque me interese y porque me sale mucho mejor, ¿sí? Cuestiones que tienen que ver con lo corporal y no quizás con lo lógico-matemático, ¿sí? O viceversa. Bien, otro de los factores son las expectativas, y esto es qué representación, y cuando hablamos de representación es qué conceptos tengo yo acerca de algo. Eso es una representación, estamos hablando de una representación mental. ¿Qué espero yo del otro? Y acá nos vamos a poner puntualmente a pensar, ¿sí? No, porque podríamos poner un montón de ejemplos. ¿Qué expectativas o qué representaciones tengo yo de mis hijos? ¿Qué representaciones tengo del que, no sé, de lo que veo sobre la tecnología? ¿Qué representaciones tengo sobre, no sé, una carrera en específico, ¿sí? Pero acá vamos a pensar puntualmente qué representaciones muchas veces tenemos con el alumno y con el docente. Ustedes pónganse en el lugar de alumnos y piensen que seguramente ya tienen una representación hecha de cada uno de los profesores. Este profesor es el piola, con este no se jode, uy, este no se le entiende nada. Bueno, eh, ni hablar de esto de la vieja de o el viejo, ¿no? Estas representaciones que nosotros tenemos, piensen que ustedes van a ser docentes en algún momento, también van a tener alumnos que van a tener representaciones hacia ustedes, pero también los docentes tenemos representaciones hacia los alumnos. Entonces, nosotros podemos hablar y pensar en estos alumnos, este es el terrible, este es el travieso, ay, este es el que siempre estudia, el que siempre contesta, o este chupamedia no lo aguanto. Si estas cuestiones también pasan, también los docentes tenemos representaciones sobre los alumnos. Lo que dicen por ahí las investigaciones es que las representaciones que tienen los alumnos de los docentes es mucho más fácil que cambien o que se vayan modificando según la trayectoria escolar. ¿Por qué? Porque yo, a lo mejor un docente no lo conozco, pero toda la vida odié la matemática, y entonces ya en cierta manera tengo una representación sobre ese docente que no me gusta mucho. Pero de repente empiezo a cursar una materia, me hace la materia entretenida, fácil de comprender, me va bien, además es un docente que me escucha, que me entiende, con el que puedo empezar a compartir otras cosas, y mi representación sobre ese docente cambia. Y que es mucho más difícil que cambien las representaciones de los docentes hacia los alumnos, porque los alumnos traen, ¿sí? O esto de las expectativas hacia los alumnos, traen como un currículum escolar que a veces se le llama, y a los cuales muchas veces los docentes nos apegamos mucho. Por eso uno de los ejemplos era este de el profe Piola. Entonces yo ya escuché, yo no lo conozco, no tengo ni idea de quién es, pero yo escuché que me dijeron, es re Piola. Entonces yo hasta ya me hago una representación, una expectativa de ese profe, y hasta incluso mi disponibilidad de aprender, es la que vimos recién, va a ir distinta cuando voy a la clase de ese profe, porque ya me dijeron que es el profe re Piola. ¿Sí? Este es un ejemplo. En cambio, del que me dijeron, ay, no, es un denso, las clases no se pasan más, seguramente ya voy a ir preparado, ¿sí? Con esta expectativa inicial, a que esta clase no se me va a pasar más y que el profe es re denso. ¿Sí? Y en el caso muchas veces de los docentes, sucede que
caen grupos de chicos donde yo no los tuve nunca, me caen en un tercer grado o en un, no sé, cuarto año de nivel medio, o nivel ahí terciario y tercer año, y dicen, no, no sabes, son re vagos, o ay, no sabes, faltan un montón. Entonces yo ya tengo esa representación, oh, seguro que estos van a faltar un montón. ¿Sí? O estos son terribles, te hacen las mil y una, uy, seguro que a estos les voy a tener que poner amonestaciones. Ni hablar el alumno que ya me cae, tiene un montón de amonestaciones previamente, entonces yo ya sé que con entonces yo ya tengo como una expectativa, una representación de ese alumno que muchas veces es muy difícil de modificar, porque no me permite la posibilidad de algo distinto con ese alumno. Otros ejemplos son eh, los chicos que muchas veces o tienen adecuaciones o vienen ya con informes porque hacen terapias o porque tienen eh, algún proceso de inclusión en el proceso escolar y vienen con informes del psicólogo, del psicopedagogo, que sabemos que en la trayectoria escolar todo eso se va archivando, entonces yo ya leo y ya leí un informe que hizo el psicólogo sobre ese niño y yo ya, ese niño es como dice ese psicólogo, ¿no? Y muchas veces no empiezo a dar como las posibilidades de que surja algo distinto, ¿sí? O sí, pero tiene que ver con esto, las expectativas. Otra de los factores que ustedes tenían que describir es la atribución de significado. La atribución de significado tiene que ver con esto. ¿Con qué? Aquello que yo tengo que aprender, ¿sí? Estamos hablando de aprendizaje, aquello que yo tengo que aprender debiera tener algún significado para mi vida, para mi persona. Y generalmente tiene que ver con que incluso los primeros aprendizajes tienen que ver están relacionados con alguna necesidad que yo tengo. Al yo tener una necesidad me voy a mover para aprender algo y satisfacer esa necesidad. ¿Sí? Vamos a un ejemplo pago, por ejemplo, puede pasar en la casa. Yo tengo necesidad de que colgar unos cuadros que hice y no sé utilizar ni una perforadora, ni un martillo, ni un clavo, bien, esa necesidad me puede motivar a mí a aprender algo nuevo, que es utilizar esas herramientas y hacerlo, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso que yo quería colgar en mi casa, en ese lugar, eso que yo preparé, tiene un significado para mí. Con los aprendizajes escolares pasa lo mismo. A ver, es mucho más fácil aprender cosas que son significativas para mi vida, incluso porque siempre tiene esto de, ay, pónganos un ejemplo, porque con el ejemplo yo le puedo dar un significado, esto me pasa o no me pasa, entonces al darle un significado lo aprendo más o menos fácil, ¿sí? Y por eso es tan difícil el aprendizaje memorístico, que carece de significado totalmente para nosotros, porque yo tengo que apelar a una función cerebral en la cual no la puedo conectar, ¿sí? Con ningún significado. Entonces, tiene que ver con eso, con poder responder a ciertos intereses, a ciertas cuestiones que para nosotros son importantes o son significativas. Por eso, se habla de que hoy en día, en un contexto rural, aprender cuestiones de la ruralidad, ¿sí? No sé, de sembrar, de plantar, de los animales, de cómo se cosecha, de cómo se cuida un animal, de cómo se ordeña una vaca, probablemente sea mucho más significativo, y pensemos que enseñamos eso en un contexto de ciudad. ¿Será significativo para los chicos? ¿Sí? ¿Quién lo aprenderá mejor? Pensemos en, ¿se acuerdan incluso del video que vimos en el ingreso, no? Pensemos en el uso de la tecnología. Yo estudiaba, cuando yo iba al secundario, yo estudiaba algunas funciones de Excel y de Word en un pizarrón sin tener una computadora en mi casa. Entonces por ahí ese aprendizaje pasó. No era significativo para mí en ese momento porque no había una computadora en mi casa. Entonces, eso que te enseñaban en informática, a lo mejor ibas a la sala de informática si tenías suerte, que justo hubiera una computadora que andara, bla, 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 en tu escuela, pero no era significativo. Entonces, ¿es significativo para alguien que no accede a la tecnología aprender la tecnología? Pensémoslo, ¿sí? Y entre esto podemos pensar otro montón de cosas.
¿Tiene significado aprender teoremas matemáticos para un niño que tiene hambre? ¿Es significativo aprender el Quijote o el Martín Fierro a un niño que en su casa, cuando llega a su casa, sufre violencia de género y es eso lo que le está pasando? No lo sé. Son cuestiones que tendríamos que pensar. Y por otro lado, sí tener en cuenta que, en realidad, bueno, si nos ponemos a pensar en eso, entonces es re difícil generar aprendizaje porque a cada chico le interesa algo distinto. Bueno, una de las funciones puntuales que tiene que tener la escuela es crear intereses y necesidades. Hacerle saber y hacerle entender a ese niño que eso que estamos aprendiendo le va a ser importante para la vida. No va a ser lo mismo que lo aprenda o que no lo aprenda, ¿sí? Eso que le estamos enseñando, que le estamos mostrando de ciencias sociales y naturales, por ejemplo, o el experimento de ciencias naturales, es importante porque cuando ese niño tenga que cocinar, le va a servir para esto o para lo otro, ¿sí? Entonces, crear intereses o generarle esos intereses a los niños es una de las funciones porque sabemos que si el niño está interesado es mucho más fácil que aprenda algo. Por eso, bueno, en algunos ejemplos yo le puse a esto de, si voy a la escuela para comer, bueno, ¿cuál es mi significado de la escuela que tengo entonces? ¿Sí? ¿Para qué me va a servir todo lo otro que quiero aprender? O esta frase que generalmente se hablaba de que no es lo mismo aquel que le están diciendo tenés que estudiar porque tenés que ser alguien en la vida, y es una frase que pareciera que si no estudias no sos nadie en la vida, es totalmente cuestionable. Bueno, ¿qué significado tiene esa frase, por ejemplo, para alguien y para el estudio de alguien, o para acceder, o para esforzarse, o para bancarse, incluso estudiar eso que no le gusta, ¿sí? Porque hay momentos en los que tenemos que tolerar estudiar algo que ni siquiera sabemos para qué nos va a servir, qué nos motiva, ¿sí? ¿Qué expectativa tenemos y qué nos motiva a seguir entonces estudiando eso, aunque sabemos que, y esto no lo voy a usar nunca en mi carrera, pero bueno, lo tengo que estudiar. ¿Sí? Bueno, tiene que haber algo que vaya más allá de eso, algún significado que nosotros le demos al contenido o al contexto, ¿sí? Y después tenemos el factor de las diferencias individuales. Es decir, todo lo que no lo podemos pensar del otro lado, pensemos que además de todo eso, cada niño es único. Es único, tiene una historia vital única, su matriz de aprendizaje es diferente, y que hay otros factores que influyen, como puede ser lo genético, ¿sí? Los factores ambientales, los familiares y los estilos de crianza, las posibilidades económicas que tiene cada uno. Y un ejemplo ahí que yo puse es pensar en las trayectorias escolares. Pensemos en cada trayectoria escolar, ¿sí? A ver, ¿hay potencialidades genéticas? Sí, las hay. Hay familias, y hay familias, digo, eh, desde lo genético, sí, muchas veces, porque hay familias que, no sé, son todos ingenieros, son todos abogados, son todo el área de las matemáticas, y bueno, hay una predisposición genética a aprender mucho mejor eso que otras cuestiones, ¿sí? También hay factores ambientales que influyen notablemente, no es lo mismo nacer en un pueblo que nacer en el campo, que nacer en la ciudad, no es lo mismo en estos factores ambientales haber tenido hambre y haber pasado hambre y haber sufrido desnutrición, que haber tenido un desarrollo genético perfecto. No es lo mismo tener una discapacidad que no tenerla, ¿sí? No es lo mismo tener una dificultad del aprendizaje que no tenerlo. Después hay modelos familiares y estilos de crianza. No es lo mismo aquel que en estos modelos familiares y la escuela era, como decíamos, era el lugar donde nos enseñaron que si yo estaba iba a progresar a aquel que la escuela, y bueno, no es más que ir y contener o que ir y cumplir, ¿sí? Eh, Hay posibilidades económicas que marcan diferencias, claramente, y lamentablemente, ¿no? Eh, Así que bueno, hay muchos factores cuando hablamos de aprendizaje que tenemos que empezar a tener en cuenta. Todos estos factores, ¿sí?, van constituyendo lo que nosotros podemos llamar, definir el sujeto de enseñanza. El sujeto de enseñanza es aquel niño adulto que está ahí generando aprendizajes, ¿sí? Bien, si nosotros vamos a ser facilitadores de esos procesos de aprendizaje,
ese sujeto de enseñanza está atravesado por todos esos factores que estuvimos viendo y posiblemente otros más que no hemos podido teorizar todavía. Entonces, cuando hablemos de sujeto de enseñanza, nosotros tenemos que pensar en un sujeto individual, es decir, aquel a quien por quien va a ir atravesando el aprendizaje y todas esas individualidades y particularidades que puede tener ese sujeto de enseñanza. Todo esto entonces nos lleva a pensar, bueno, el aprendizaje escolar, ¿sí? Habíamos hablado del aprendizaje en general, que es aprender, y bueno, y cuando hablamos de aprendizaje escolar, la característica fundamental que tiene es que se produce dentro de una institución escolar, ¿sí? De una institución educativa, y la institución educativa tiene características y rasgos que la hace diferente a cualquier otra institución. Características y rasgos que en otras materias los van a ver mucho más en profundidad, pero sabemos que la modalidad escolar, más allá de las falencias o no que puede tener, que si la escuela hoy en día, si fue pensada para otro modelo, para otro momento histórico, todo eso que lo podemos discutir, que lo podemos hablar, ¿sí? Que lo podemos problematizar, pero más allá de eso, hoy la escuela sigue siendo fundamental, necesaria, ¿sí? Y aquella institución que atraviesa obligatoriamente a todos los ciudadanos, incluso que si hay alguien que no va a la escuela, ¿sí? Estaría como cometiendo una falta, un delito. Entonces, el aprendizaje escolar es aquel que se produce dentro de la institución escolar. Entonces, hay ciertas características que definen ese aprendizaje escolar. Una de las características fundamentales es que el aprendizaje escolar es evaluado, ¿sí? No es como otros aprendizajes, estos aprendizajes de la vida, que nadie me está poniendo una nota, me está evaluando. El aprendizaje escolar es un aprendizaje evaluado, con notas, con conceptos, pero sabemos que la materia la aprobamos, no la aprobamos, repetimos, no repetimos, nos llevamos, no nos llevamos la materia, la promocionamos, la regularizamos, nos quedamos libres. Esto pasa, ¿sí? Y tiene que ver con notas, con atribuciones de significado que nosotros le damos a cuánto el otro aprende o no aprende. Si es evaluado, lo que se evalúa, y otra de las características que tiene, es que el alumno, ¿sí? o el estudiante, siempre debe generar nuevos conocimientos. Es decir, no puede ser lo mismo el niño que transitó por la escuela que el que no transitó por la escuela. Los conocimientos de aquellos que han ido a la escuela, ¿sí? Tienen que ser conocimientos nuevos y que muchas veces solo se dan en el ámbito escolar. Es muy difícil que se den en otros ámbitos. Además de ámbitos académicos, también el alumno va aprendiendo normas y valores que tienen que ver con el ámbito escolar. Y, bueno, tiene que ver con un aprendizaje que se va construyendo, ¿sí? Y no con una suma de contenidos, un contenido encima del otro, con saber cosas por saberlas, sino con saber, con conocer y con aprender, pero aprendo y sé porque construí junto con compañeros, con pares, con docentes, un conocimiento, ¿sí? Y otra de las características fundamentales del aprendizaje escolar es que lo que posibilita el aprendizaje es el vínculo con el otro. Y me detengo en esta porque sería muy interesante que pensemos entonces si es la interacción con el otro lo que posibilita el aprendizaje escolar, cómo estamos generando este aprendizaje en este momento mediante la virtualidad, ¿sí? ¿Sigue existiendo vínculo? Sí, yo creo que sí, pero ¿de qué forma? ¿Qué características tiene este vínculo? Entonces, ¿qué características tendrá el aprendizaje que se está generando? El apunte termina, en realidad, bueno, termina con las teorías conductistas, pero no vamos a entrar ahí porque eso, algunas de las teorías las vamos a ver más adelante y no me interesa que lo sepan en este momento, pero sí que existen muchos tipos de aprendizajes. ¿No? Los podemos clasificar en distintos tipos de aprendizaje, muchos ya los hemos hablado, pero por ahí hacer una breve recopilación de estos: el aprendizaje motor, aprender, yo puse ejemplos cuando el niño empieza a darse vuelta y después empieza a reptar. Bueno, el aprendizaje motor tiene que ver con todo eso, ¿sí? Gatear, caminar, saltar, andar en bicicleta, correr,
aprendizaje motor, ¿sí? Aprendizaje asociativo tienen que ver con aquellos aprendizajes en los cuales se hace un proceso mental por el cual yo asocio una cosa con la otra cosa. Y a través de eso genero un aprendizaje, ¿sí? Por ejemplo, yo asocio que un abrazo y un beso es sinónimo de que me quieren. Un abrazo y un beso es sinónimo de que me quieren, un abrazo y un beso es sinónimo de que me quieren o de que me aprecian. Entonces, ¿qué aprendizaje yo voy haciendo? Perfecto, cada vez que alguien me dé un abrazo o un beso porque yo lo quiero y viceversa. Si yo quiero a alguien, generalmente voy y le doy un abrazo y un beso, por ejemplo, ¿sí? Aprendizaje conceptual tiene que ver con aquellos conceptos que nosotros sabemos. Y, por ejemplo, es esto de las palabras. A ver, ¿me podés explicar lo que es el aprendizaje? Entonces, ¿qué concepto tenés sobre eso? ¿Me podés explicar lo que es qué sé yo, vamos a otros tipos de aprendizaje, o otros tipos de conceptos, ¿no? Que no son tan académicos, pero ¿me podés explicar? Como las madres cuando, ¿me podés explicar qué estás haciendo ahora? ¿O me puedes explicar por qué le dijiste a fulanito de tal que era una persona muy tonta? ¿Qué quisiste decir con eso? Bueno, que el poder explicar, el poder decir, el poder generar un concepto de eso es este aprendizaje conceptual. Por otro lado, el aprendizaje creador es esto cuando yo genero cosas nuevas, ¿sí? Es decir, yo tengo muchos conocimientos, pero de repente, bueno, los niños se ponen a jugar y se ponen a jugar y tenían un montón de juguetes, pero de repente inventaron algo nuevo de eso en una escena totalmente distinta y pudieron, qué sé yo, utilizar la caja que tenían ahí dando vuelta para hacer una rampa que era, bueno, ese es aprendizaje creador, ¿sí? El aprendizaje reflexivo es con aquellos conceptos, con aquel aprendizaje asociativo, yo genero, ¿sí?, una abstracción de eso. Cuando hablo de abstracción es que no necesito el elemento concreto, sino que puedo solamente tenerlo en mi cabeza, ¿sí? Poder ir pensando en mi cabeza. Entonces, a partir de aquello, ir generando reflexiones. Entonces, yo les pregunto a ustedes, bueno, a ver, ¿cuál creen ustedes que es el aprendizaje que ustedes más utilizan? Y que ustedes puedan ir, pensar, poner un ejemplo, decir por qué, eso es un aprendizaje reflexivo sobre un aprendizaje conceptual. Aprendizaje memorístico es apelando a una de las funciones cerebrales que nosotros tenemos, que es la memoria. Entonces es aquel aprendizaje para aprender, por ejemplo, fechas, nombres, lugares, no sé, direcciones, ¿sí? Esto que hay que aprenderlo más de memoria y que lo aprendemos en la vida cotidiana, ¿no? A veces no son solamente aprendizajes escolares, aprendemos las fechas de los cumpleaños de, no sé, las personas más cercanas a nosotros. Bien, ese es un aprendizaje memorístico, ¿sí? El aprendizaje por descubrimiento es aquel aprendizaje que se da casi fortuitamente, es decir, sin buscarlo demasiado. Es un aprendizaje que se ve mucho en los niños más pequeños, porque ellos intentan, no sé, supongamos que tienen un juguete y que ese juguete, si vos apretas una tecla, hace luces. Bien, tocan, manipulan, y en algún momento tú hizo luces. Epa, ¿qué pasó ahí? Siguen manipulando, hasta que ya se dan cuenta que tocaron por un lado y que eso hizo la luz. ¿Sí? Estamos hablando de niños, de bebés. Y vuelven más o menos al mismo lugar porque descubrieron algo, así como que, ¿qué pasó acá? ¿Sí? Vuelven y hasta que aprenden que si tocan esa tecla, se produce ese efecto. Bien, eso fue un descubrimiento que hicieron, y que hicieron ellos. No fui yo y le puse el objeto y le dije, apreta acá, apreta acá, apreta acá, ¿sí? Y le llevé el dedo, como muchas veces hacemos, para que lo aprendan, sino que lo fui dejando que explore, y el descubrimiento lo hizo solo, ¿sí? Incluso el primer descubrimiento generalmente es sin darse cuenta, sin querer, y lo van perfeccionando hasta que descubren exactamente el mecanismo para que se genere este aprendizaje por descubrimiento.
Y el aprendizaje significativo tiene que ver con lo que estuvimos hablando anteriormente, que era esto de un aprendizaje que para mí, para mi vida, para mi matriz de aprendizaje y para mi historia vital, es significativo, ¿sí? Es significativo para mí. Aprender cocinas y recetas de cocina, porque en mi familia siempre se cocinó y mis abuelos siempre cocinaron, y esa receta es una receta familiar y siempre nos juntamos los fines de semana, entonces realizar esos aprendizajes para mí son sumamente significativos, que no son significativos para todos, ¿sí? Entonces, aprendizajes hay muchos, muchos relacionados unos con otros, o muchos que gracias a un aprendizaje se puede dar el otro, ¿sí? Pero nosotros ahí tenemos un pantallazo general de cuando hablamos de aprendizaje, de qué estamos hablando. La idea es que ahora podamos ingresar y meternos directamente en algunas teorías del aprendizaje que tienen que ver con pensar a nivel más orgánico, ¿sí? Cómo se va dando el aprendizaje en los sujetos. ¿Qué se necesita? ¿Qué funciones cerebrales se necesitan para que se vaya dando el aprendizaje? Y cómo esto se va dando gradualmente a lo largo de nuestra vida. A medida que vayamos viendo, siempre vamos a tener que volver a esto, ¿sí? Porque nunca podemos separar estas teorías de estos factores, por ejemplo. Nunca podemos hacer o pensar que son dos cosas totalmente separadas, sino que se va complementando una con otra. Lo que sí, nosotros como docentes y futuros docentes necesitamos entender cuáles son las teorías de aprendizaje para que cuando tengamos que pensar contextos de aprendizaje sean lo más asertivos posibles al grupo, al niño, a la edad, ¿sí?, que tenemos. Así que bueno, los invito a ir haciendo el cierre de este tema y vamos a ingresar de lleno en lo que son las teorías piagetianas. Ya les voy a ir explicando cómo lo vamos a ir haciendo, cómo vamos a ir accediendo a ese material, que es un material bastante complejo, así que desde ya les voy diciendo que tengan paciencia, que sepan que van a tener que leer y releer varias veces los textos. Esto pasa presencial o virtualmente, ¿sí? Y que trataremos de ir generando las mejores estrategias para que puedan hacerlo de la mejor manera posible y que el aprendizaje, ¿sí?, pueda ser un aprendizaje realmente significativo para ustedes. Chao.